5 años. 5 largos años de silencio, de ausencia, de sentir que la vida se había congelado en una soledad espesa. No escuchaba la voz de mi hijo ni las risas de mi nieto. Mi casa se había convertido en un mausoleo donde hasta mi propio respirar parecía ajeno. Y aquella mañana el timbre sonó. Abrí la puerta y lo vi. Una caja blanca, impecable, con un pastel cubierto de glaseado perfecto, tan brillante que parecía de escaparate, no de cocina. Junto a la caja, una nota escrita con letra firme. Con esperanza de reconciliación, Valeria. Valeria, mi nuera. La mujer que, con una sonrisa helada y una paciencia calculada, me arrancó de la vida de mi hijo y de mi nieto. Sentí un nudo en la garganta. ¿Reconciliación? Después de 5 años de destierro, de humillaciones silenciosas. Después de arrancarme el derecho de ver crecer a Emiliano. Ese pastel no era un regalo, era una trampa. Lo llevé a la mesa y lo miré fijamente. Cada rosa de crema estaba trazada como con regla, demasiado simétrica, demasiado exacta. No había amor en ese pastel, solo la frialdad de un plan. Recordé una frase que Valeria había dicho una vez. La perfección exterior sirve para que nadie mire lo que hay dentro. Y allí estaba. Una perfección sospechosa, un silencio venenoso escondido bajo el azúcar. Un pensamiento oscuro me atravesó. ¿Y si lo pruebo y no despierto mañana? Cerré los ojos y respiré hondo. No, no iba a caer. Mi instinto me gritaba que detrás de esa dulzura había veneno, si no literal, sí simbólico. Valeria nunca me había regalado nada que no estuviera envenenado de alguna forma. Me levanté y caminé por la sala, como un animal enjaulado. Mi corazón golpeaba en mi pecho con una fuerza que me mareaba. El pastel seguía allí, inmutable, como una bomba de tiempo esperando el momento para estallar. Mi mente viajó hacia atrás. La boda de Alejandro, las primeras miradas frías de Valeria, las excusas para apartarme de su vida. No vengas sin avisar. No le des tantos consejos. Ya no es tu lugar. Cada frase era un ladrillo levantado entre mi hijo y yo, hasta que el muro fue tan alto que no podía ver a Emiliano ni a través de una rendija. Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero esta vez no me quebré. No, no más. Me acerqué otra vez al pastel. No lo tocaría, pero sí haría algo más. Una idea clara se formó en mi cabeza, como un rayo. No lo probaría yo. Lo llevaría allí donde la verdad no pudiera ocultarse, a la casa de quienes mejor conocían a Valeria. Sus padres, don Ernesto y doña Carmen. Sí, si ellos veían ese pastel, si ellos entendían lo que yo intuía, Valeria no podría seguir escondiéndose tras su máscara de hija perfecta. Abrí un armario y saqué mi bolso viejo. Con cuidado metí la caja dentro, cerré la cremallera y la sujeté con fuerza, como si cargara con dinamita. Me miré en el espejo del pasillo. Mi reflejo devolvía a una mujer de 60 años, con el rostro cansado, pero con los ojos encendidos. Por primera vez en 5 años sentía que no era una sombra. Sentía que volvía a tener voz. «Bien, Valeria», susurré. «Si quieres jugar, vamos a jugar». Apagué las luces, cerré la puerta de mi casa y caminé hacia la calle. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro y en mis manos el bolso pesaba más que nunca. No era un pastel lo que llevaba conmigo, era la llave que podía abrir la verdad, o el inicio de una guerra aún más peligrosa. Me dirigí a la parada del autobús, mis pasos resonaban en la acera vacía, y aunque el mundo a mi alrededor parecía igual que siempre, yo sabía que nada volvería a ser lo mismo. Cuando subí al autobús y me senté junto a la ventana, una certeza ardía en mi pecho. Ese día, después de tantos años de silencio, todo estaba a punto de cambiar. Lo recuerdo con una claridad dolorosa. El día en que comprendí que ya no había lugar para mí en la vida de mi hijo, fue en su boda. Alejandro sonreía, feliz, radiante,
pero a su lado, Valeria me miraba con unos ojos que helaban. Su sonrisa no era de alegría, sino de advertencia. Ese día entendí que mi presencia era una incomodidad que ella estaba dispuesta a arrancar de raíz. Al principio quise convencerme de que era normal, que las nuevas esposas suelen ser celosas, protectoras. Me repetía, cuando nazca el niño todo cambiará. Ella verá que una abuela no es enemiga, sino aliada. Pero estaba equivocada. El nacimiento de Emiliano fue la primera herida profunda. Me dejaron entrar al hospital solo un instante. Llevaba unos pequeños escarpines que yo misma había tejido con hilos blancos y azules. Quise ponérselos, quise besarlo. Y Valeria, con gesto glacial, lo apartó de mis brazos. «Cuidado», dijo. «Tus manos no son tan limpias como las de los médicos». Sentí como si me hubieran clavado un puñal. A partir de ese momento, todo fue un lento proceso de borrado. Primero fueron frases corteses. «Nosotros podemos solos, no hace falta que vengas». Después, reproches velados. «Es mejor que no llames tanto, Emiliano se confunde». Y más tarde, simples silencios. No contestaban mis llamadas, no abrían la puerta. Recuerdo una tarde de verano. Llevaba en las manos un regalo para mi nieto, un caballito de madera tallado por mi difunto esposo, su abuelo. Toqué la puerta con ilusión, pero nadie me abrió. Desde dentro escuché risas, voces, música de cumpleaños, y entre ellas la de Valeria diciendo con sequedad, «No te acerques a la ventana, ese ruido no es para ti». Me apoyé contra la pared y lloré hasta que mis piernas me fallaron. Un año más tarde, vi a Alejandro por casualidad en la calle. Empujaba la carriola de Emiliano. Corrí hacia él, grité su nombre. Él giró la cabeza. Pero Valeria apretó su brazo con fuerza, y mi hijo, mi propio hijo, bajó los ojos y siguió caminando. Ni siquiera me devolvió el saludo. Ese día entendí que ya no solo me habían apartado, me habían borrado. 5 años duró ese destierro. 5 años de mirar a otras abuelas en el parque, sosteniendo las manitas de sus nietos, mientras yo apretaba los míos contra el pecho vacío. 5 años de noches en vela, preguntándome qué estaría leyendo Emiliano, a qué jugaba, si aún me recordaba. Y ahora, de pronto, un pastel en la puerta, una nota con promesas huecas. No era reconciliación. Era otro intento de control, otra forma de demostrarme que Valeria tenía el poder de aparecer y desaparecer de mi vida cuando quisiera. Sentí un ardor en la sangre. No, esta vez no. Me limpié las lágrimas y miré la caja sobre la mesa. «Ya no seré la víctima en tu juego», susurré. No dormí en toda la noche. El pastel permanecía sobre la mesa, inmóvil, como un testigo silencioso de mi insomnio. Caminaba de un lado a otro, escuchando el eco de mis pasos en la casa vacía. La caja blanca parecía mirarme, tentarme, provocarme. La pregunta me martillaba la cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 5 años de silencio absoluto, Valeria aparecía con un gesto tan calculado? ¿De verdad esperaba que lo interpretara como reconciliación? No, no podía ser. Cada vez que miraba aquel glaseado perfecto, me parecía ver un veneno oculto bajo el azúcar, una mina disfrazada de regalo. Y la certeza crecía dentro de mí. Si probaba ese pastel, algo terrible ocurriría. De pronto, una idea me atravesó como un relámpago. No iba a tocarlo yo. Pero alguien debía ver lo que yo veía. Alguien que conociera a Valeria lo suficiente como para comprender mis sospechas. Sus padres, don Ernesto y doña Carmen. Recordé sus rostros serios, su forma de saludarme en los años en que aún nos tratábamos. Gente de respeto, de principios. ¿Qué pensarían si viesen que su propia hija me enviaba un pastel después de 5 años de destierro? Me invadió un escalofrío, pero también una fuerza nueva. Si Valeria quería jugar conmigo, yo llevaría el juego a un terreno donde no tendría control, frente a sus propios padres.
Decidida, tomé un bolso viejo del armario. Metí la caja dentro con cuidado, como si guardara dinamita. Cerré la cremallera y la sujeté contra mi pecho. El peso era desproporcionado. No era un pastel lo que cargaba, sino la verdad aún oculta. Me miré en el espejo del pasillo. Una mujer de 60 años me devolvía la mirada. Arrugas marcadas, ojos cansados, pero con un brillo que no veía desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a tener poder sobre mi destino. «Muy bien, Valeria», susurré. «Veamos quién de nosotras es más fuerte». Apagué las luces, cerré la puerta y salí a la calle. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro y el bolso en mis manos pesaba como plomo. En la parada del autobús observé a la gente que iba y venía con su rutina: obreros con cascos, niños con mochilas, vendedores ambulantes acomodando sus puestos. Nadie imaginaba que yo llevaba conmigo una prueba, quizá una bomba, que podía cambiarlo todo. El autobús llegó con un chirrido metálico. Subí, me senté junto a la ventana y abracé mi bolso. Las calles se deslizaban frente a mis ojos, pero yo apenas las veía. Solo repetía en mi mente: «Hoy todo cambiará». Cuando el autobús giró hacia el barrio donde vivían don Ernesto y doña Carmen, mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que me costaba respirar. Cada esquina me acercaba a la verdad. Finalmente bajé frente a la casa. Nada había cambiado. Las macetas con flores en el porche, las cortinas de encaje en las ventanas, el olor a pan fresco que siempre salía de esa cocina. Era como si el tiempo no hubiera pasado, salvo por mí, que cargaba 5 años de heridas invisibles. Subí los escalones con pasos lentos. Mi mano temblaba al acercarse a la puerta. Estaba a punto de llamar cuando la puerta se abrió sola. La puerta se abrió y apareció doña Carmen, erguida, con un vestido gris y un gesto contenido. Sus ojos se abrieron un instante al verme, pero enseguida recuperó la rigidez de siempre. «Margarita», dijo con voz seca. «¿Cuánto tiempo?» Apreté el bolso contra mi pecho. «Perdón por llegar sin avisar, doña Carmen. Necesito hablar con usted y con su esposo». Me sostuvo la mirada, dudando. Luego, con un movimiento breve, se hizo a un lado. «Pase». El interior de la casa me golpeó con recuerdos. El aroma a café recién hecho, las macetas con flores en la ventana, los muebles de madera oscura. Todo era igual, y sin embargo distinto, porque el silencio pesaba como nunca. En el salón estaba don Ernesto, sentado con el periódico. Levantó la vista y arqueó las cejas al verme. «Vaya sorpresa», dijo dejando el diario a un lado. «¿Qué la trae por aquí, señora?» Coloqué el bolso sobre la mesa y abrí la cremallera. La caja blanca salió a la luz como una presencia incómoda. «Esto», respondí con firmeza, «un pastel». Doña Carmen se acercó con pasos medidos. «¿De dónde lo sacó?» «De mi puerta», contesté. «Valeria lo dejó esta mañana con una nota de reconciliación». El nombre de su hija cayó como plomo en la habitación. Don Ernesto frunció el ceño, y por un momento vi en sus ojos algo parecido a preocupación. «Valeria», repitió lentamente. «¿Después de tanto tiempo le envía un pastel?» Asentí, clavando la mirada en ellos. «Y ustedes saben tan bien como yo que su hija no da puntada sin hilo. Yo no confío en ese pastel». Doña Carmen me observó en silencio. Sus labios apretados temblaban y al fin susurró: «Margarita». A veces una madre presiente cosas que no quiere aceptar. Esas palabras me estremecieron. Era como si, en el fondo, ellos también intuyeran la verdad. Nos quedamos callados, los tres mirando la caja en la mesa, como si contuviera un secreto demasiado pesado. Y entonces el silencio fue roto por un sonido agudo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Lo abrí con manos temblorosas. «¿Te gustó el pastel?» El teléfono vibraba en mi mano como si quisiera escaparse.
En la pantalla brillaban esas 5 palabras que me helaron la sangre. ¿Te gustó el pastel? Sentí que el tiempo se detenía. Don Ernesto y doña Carmen me miraban en silencio, sus rostros tensos, expectantes. Nadie en la sala respiraba con normalidad. Está esperando una respuesta, dije casi en un murmullo. ¿Qué va a contestar?, preguntó doña Carmen, con un tono que mezclaba curiosidad y miedo. Apreté el teléfono entre los dedos. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Podía mentir, podía ignorarla, pero comprendí que ese era el momento de voltear la situación a mi favor. Si Valeria quería una reacción, yo se la daría, una que la obligara a mostrarse. Mis dedos se movieron sobre la pantalla con una calma fingida, mientras por dentro me temblaban las manos. Escribí despacio, palabra por palabra. Tus papás lo disfrutaron mucho. Presioné enviar. La frase salió disparada hacia el vacío, como una bala silenciosa. Un silencio denso cayó sobre la sala. Los ojos de don Ernesto se agrandaron. Ahora sabrá que el pastel está aquí, dijo con voz grave. Eso es exactamente lo que quiero, respondí. Doña Carmen se llevó la mano al pecho. Dios mío. Pasaron unos segundos eternos. Yo no apartaba la vista del teléfono, esperando. El aire se volvió pesado, como si la casa entera contuviera el aliento. Entonces la pantalla volvió a encenderse. Una llamada entrante. Valeria. Conteste, ordenó don Ernesto con firmeza. Respiré hondo y deslicé el dedo para aceptar. ¿Qué hiciste? La voz de Valeria estalló al otro lado, histérica, fuera de control. ¿Qué demonios hiciste, Margarita? El grito resonó en la sala. Doña Carmen se estremeció y don Ernesto se inclinó hacia adelante, con el rostro endurecido. ¿Por qué preguntas eso, hija?, dijo él en voz baja, casi un rugido. Hubo un silencio breve en la línea. Se oía la respiración agitada de Valeria, como si estuviera a punto de colapsar. «Dime que no lo diste a mis papás», chilló de repente. «Dime que no fueron ellos quienes lo probaron». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La histeria en su tono no dejaba lugar a dudas. Había algo oculto en ese pastel. Don Ernesto me miró con los ojos oscuros como tormenta. «Ponga el altavoz», me dijo. Obedecí, y la voz de Valeria inundó la habitación, tan clara y desesperada como si estuviera allí, frente a nosotros. El altavoz dejó escapar la voz de Valeria, desgarrada y nerviosa, llenando cada rincón de la sala. «Díganme que no lo comieron», gritaba. «Díganme que no fueron ustedes». Don Ernesto, con el rostro endurecido, apoyó las manos sobre la mesa. «Valeria». Su tono era grave, cortante. «¿Qué pusiste en ese pastel?» Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración acelerada de Valeria, como un animal acorralado. «Nada», respondió demasiado rápido, pero su voz temblaba. «Era solo un detalle, un gesto para la vieja». «¿Para mí?», la interrumpí sin poder contenerme. «¿Un gesto? Después de 5 años de borrarme de la vida de mi hijo y de mi nieto, ¿apareces con un pastel?» Valeria guardó silencio unos segundos. Luego, un murmullo casi inaudible se escapó de sus labios. Solo un poco de laxante. El mundo se detuvo. Doña Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada. Don Ernesto se puso de pie de golpe, sus ojos brillando de indignación. «¡Laxante!», rugió. «¿Te das cuenta de lo que dices? Tu suegra tiene 60 años. Podrías haberla matado». Valeria soltó una carcajada nerviosa, rota. «No exageren. Solo quería darle una lección. Que entienda lo que es sentirse débil, fuera de control. Ella siempre intenta robarme lo mío. A Alejandro, a Emiliano». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. 5 años de manipulación resumidos en esas palabras. Su odio ya no estaba disfrazado. Era puro, crudo, y por primera vez todos lo escuchaban. Una lección,
susurré con voz quebrada. Lo que querías era destruirme. Sí, vociferó Valeria. Sí, quería que desaparecieras. Alejandro no necesita madre, Emiliano no necesita abuela. Yo soy suficiente para ellos. Doña Carmen empezó a llorar. Don Ernesto golpeó la mesa con tanta fuerza que la vajilla tintineó. «¡Eres nuestra hija!», gritó con un dolor feroz. «¿Cómo pudiste caer tan bajo?». Pero Valeria ya no escuchaba. Su voz se quebraba en sollozos histéricos y gritos intercalados. «Siempre tuve que competir con ella. Siempre tuve que soportar su sombra. Y ustedes nunca me defendieron». La confesión era total. No quedaba nada de la fachada educada ni de la esposa ejemplar. Solo quedaba la verdad amarga de una mujer consumida por la envidia y el resentimiento. Y en ese instante, mientras sus palabras aún resonaban por toda la casa, escuchamos un clic metálico. La cerradura de la puerta principal se giró. Me volví de golpe, con el corazón en la garganta. La puerta se abrió lentamente, y allí, en el umbral, estaba Alejandro. Alejandro se quedó congelado en el umbral, con la puerta aún entreabierta. Sus ojos viajaron del teléfono sobre la mesa a los rostros desencajados de sus suegros. Y luego se clavaron en mí. La voz de Valeria todavía vibraba en el altavoz, desgarrada. «Yo no necesito a esa mujer en mi vida. Quiero que desaparezca». Alejandro avanzó un paso, como si el suelo le pesara toneladas. «Valeria», murmuró incrédulo, «¿qué estás diciendo?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después, una risa nerviosa, torpe. «Ale, amor, yo no quise decir eso. Me alteré, ¿sabes cómo soy?». Fue solo una tontería, una exageración. Él se acercó más a la mesa, con el rostro pálido. Sus ojos buscaban respuestas en los de sus padres políticos, en los míos, en el aire mismo. «¿Qué hiciste con ese pastel?», preguntó con la voz quebrada. Yo no dije nada, no necesitaba hacerlo. La respuesta ya estaba allí, flotando en las palabras que Valeria había derramado sin freno. «Fue solo un poco de laxante», confesó ella otra vez, como si al repetirlo sonara menos grave. «Quería darle una lección a tu madre, para que entienda su lugar». Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Se llevó una mano a la frente, cerró los ojos y negó con la cabeza. «¿Una lección?». Su voz salió ronca, cargada de rabia contenida. «¿A mi madre? ¿A la mujer que me crió, que me dio todo?». El silencio se volvió insoportable. Yo lo miraba, temblando, sin atreverme a moverme. Entonces él giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de dolor y vergüenza. «Perdóname». «Mamá». La palabra me atravesó como un rayo. 5 años había esperado escucharla. 5 años de ser ignorada, negada, borrada. Y ahora de pronto volvía a ser madre para mi hijo. Las lágrimas me nublaron la vista. Me llevé la mano a la boca para no sollozar. «Alejandro». Él se acercó y me rodeó con sus brazos, fuerte, como cuando era niño y buscaba refugio en mi regazo. Su cuerpo temblaba contra el mío. «Fui un ciego», susurró. «Dejé que ella me manipulara, dejé que te apartara». Yo acaricié su cabello, sintiendo cómo la carga de años se deshacía en ese instante. «Ya no importa, hijo, lo que importa es que ahora ves la verdad». En el altavoz, la voz de Valeria estalló de nuevo, pero esta vez sonaba desesperada, rota. «Alejandro, no le creas. Es ella la que nos quiere separar. Es ella o yo». Alejandro levantó la cabeza, sus ojos encendidos. «Entonces ya no hay nada más que hablar». Con un gesto seco apagó la llamada. La sala se sumió en un silencio pesado, solo roto por los sollozos ahogados de doña Carmen. Yo lo miré, y en ese instante supe que habíamos cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Pero la batalla apenas comenzaba.
El eco de mis pasos en el pasillo del tribunal sonaba como un tambor en mi pecho. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Emiliano, mi nieto, el niño al que habían arrancado de mis brazos durante 5 años. Alejandro caminaba a mi lado, rígido, con la mandíbula apretada. No decía palabra, pero su silencio estaba cargado de determinación. Ya no era el hombre confundido y débil que yo había visto tantas veces. Era un padre dispuesto a pelear. La sala estaba abarrotada. Abogados con trajes impecables, familias que aguardaban su turno, murmullos que llenaban el aire. Y en medio de todo, ella, Valeria, sentada frente a nosotros, con la espalda recta y la cara impecablemente maquillada. Su mirada me atravesó como un cuchillo, fría, venenosa. El juez entró y el murmullo se apagó. Se abre la sesión sobre la custodia del menor Emiliano García. Las primeras horas fueron un desfile de testigos de parte de Valeria, vecinas y conocidas que repetían frases aprendidas de memoria. Valeria es una madre ejemplar. Siempre está pendiente de su hijo. Margarita se entrometía demasiado. Cada palabra era como un dardo envenenado. Yo permanecí en silencio, con las manos entrelazadas, esperando mi turno. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Que pasen los testigos, don Ernesto y doña Carmen. Un murmullo recorrió la sala. La propia madre y el propio padre de Valeria caminaban hacia el estrado. Ella los miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Don Ernesto juró decir la verdad y se aclaró la garganta. Su voz era grave, firme, aunque cargada de tristeza. Confirmo que mi hija reconoció haber puesto un laxante en un pastel destinado a su suegra, con el fin de humillarla. Yo mismo escuché la confesión por teléfono en altavoz junto con mi esposa. El juez lo miró fijamente. En el rostro de Valeria apareció una grieta. Su sonrisa rígida se quebró un segundo. Doña Carmen ocupó el asiento a su lado. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara. Yo también lo escuché. Mi hija no solo intentó dañar a Margarita, también mostró un desprecio peligroso hacia el vínculo entre madre, hijo y nieto. Tememos por Emiliano si permanece bajo su cuidado exclusivo. Un silencio pesado cayó en la sala. El juez tomó notas con gesto serio. Valeria, en cambio, se inclinó hacia su abogado, murmurando con desesperación. Su rostro estaba rojo de ira. «Basta», dijo de pronto poniéndose en pie. «Ellos mienten, todos mienten». El juez golpeó con el mazo. «Señora Valeria, si no mantiene el orden, la retiraré de la sala». Ella respiraba con dificultad, los ojos desorbitados. Buscó a Alejandro como una fiera acorralada. «Ale, diles que no es cierto. Diles que soy tu esposa, la madre de tu hijo». Pero Alejandro no respondió, ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en el juez, esperando el veredicto. Y entonces el mazo retumbó de nuevo. «Este tribunal dicta medida provisional. La custodia de Emiliano queda en manos del padre, Alejandro García. La madre, Valeria Ortega, tendrá visitas supervisadas hasta que concluya la evaluación psicológica». Un murmullo recorrió la sala. Yo sentí cómo las lágrimas me llenaban los ojos. Apreté la mano de mi hijo. Era la primera victoria, pero también la más dolorosa. Valeria, en cambio, explotó. «No pueden hacerme esto», gritó golpeando la mesa con las palmas. «Todos están en mi contra, hasta ustedes, papá, mamá. ¡Traidores!». Su voz histérica rebotaba en las paredes del tribunal. Nadie contestó. Nadie la defendió. 6 meses pueden parecer poco tiempo en la vida de cualquiera. Para mí, fueron una eternidad y al mismo tiempo un renacer. A veces me despierto por las mañanas y todavía me cuesta creerlo. El silencio opresivo que me acompañó durante años ha desaparecido. Ya no me siento una extraña en mi propia casa. Ahora, las paredes vibran con la risa de Emiliano.
El niño corre de un lado a otro del salón, dejando un rastro de juguetes. ¡Abuela, mírame!, grita mientras se coloca una capa improvisada con una sábana. Yo sonrío y hago un gesto de asombro. ¡Un superhéroe! Pero cuidado con chocar contra la mesa. Él se ríe, ignora mi advertencia y se lanza a mis brazos. Lo sostengo contra mi pecho y siento su corazón acelerado. El calor de su cuerpo es el regalo que me arrebataron durante 5 años, y ahora cada abrazo vale como oro. Alejandro también cambió. Lo veo en sus ojos, en su forma de hablar, en la manera en que se sienta conmigo en la mesa al final del día. La culpa todavía lo acompaña. Se nota en su silencio cuando Emiliano pregunta por su madre. Pero ya no es un hombre sometido. Es un padre que lucha, que se ha levantado del engaño. «Mamá», me dice a veces bajando la voz, «no sé cómo pude estar tan ciego». Yo le acaricio la mano y respondo, «Lo importante es que abriste los ojos a tiempo. De Valeria sabemos poco. Sus visitas supervisadas han sido tensas y frías». A veces Emiliano vuelve con preguntas que me desgarran. ¿Por qué mi mamá me mira como si estuviera enojada? Yo lo abrazo fuerte y le contesto lo único que sé. «Porque todavía tiene cosas que aprender, hijo». Don Ernesto y doña Carmen han estado presentes. Me miran con un pesar que duele, pero también con gratitud. Han comprendido que el silencio de antes los hizo cómplices involuntarios, y ahora intentan enmendar el daño con gestos sencillos, trayendo pan caliente, ayudando con Emiliano, compartiendo una oración en familia. A veces, en medio de tanta calma recuperada, me sorprendo pensando en Valeria. Me pregunto si la terapia logrará rescatarla de la oscuridad que ella misma alimentó. No lo sé, pero ya no me atormenta, porque comprendí algo. No está en mis manos salvarla. Mi misión es proteger lo que amo. El sol entra por la ventana y tiñe la sala de un dorado suave. Emiliano se sienta en el suelo a dibujar. Alejandro hojea un libro en silencio. Yo preparo café y respiro hondo. La casa, al fin, tiene el sonido que siempre soñé, el de una familia completa, sin máscaras, sin miedo. Y mientras observo a mi nieto garabatear un sol gigante con crayolas amarillas, pienso en la lección más dura que me dejó todo este dolor. El amor verdadero nunca exige destruir a nadie. El amor construye, une, protege. Y yo, después de tanto tiempo, vuelvo a tenerlo en mi hogar.